¿Qué sucede cuando hemos tomado conciencia? ¿No? Porque claro, ya, como decíamos, es un gran paso muy importante, ¿no? Ok, yo voy a ciegas, en piloto automático, estoy en una situación donde está liderando mi patrón inconsciente, no me doy cuenta, estoy sufriendo, voy en bucle, voy, pues como digo, ¿no? En el piloto automático y de repente la vida me da una hostia, una somanta de hostias, no sabemos por dónde, alguien en forma de enfermedad, alguien en forma de una infidelidad, alguien en forma de pues, un problema muy grave relacional con su hijo, alguien en forma de me quedo sin trabajo, alguien en forma de lo que sea. Aquí el universo y la vida tiene infinidad de posibilidades y es súper creativo para a ver si podemos aprender, ¿sí? Y para reflejarnos la información inconsciente que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, sea como sea, ¿de acuerdo? Todos vamos en piloto automático, todos, ¿eh? Aquí no se salva nadie. Entonces, la gracia y el secreto está justamente en eso. Cuando realmente la vida nos trae una experiencia que nos desequilibra, nos hace sufrir, ¿de acuerdo? Ahí está cuando tomamos conciencia, ¿de acuerdo? Pues vamos a dar por hecho que tomamos la conciencia que tenemos que tomar. Es decir, comprendemos qué patrón inconsciente es el origen de esa experiencia. Es decir, es esa información inconsciente que a través de una experiencia dolorosa tengo la oportunidad o no, repito, tengo la oportunidad o no de trascender esa información inconsciente. Porque va a depender de varios factores, evidentemente. El primer paso, ya lo sabéis, es llevarlo al consciente. Muy bien, pero ¿qué sucede? Una vez nos hemos hecho conscientes, ¿de acuerdo? Es la típica pregunta que si alguien de vosotros os ha pasado o estáis en ello, ¿no? A mí me ha pasado la primera, y lo veo en infinidad de personas en mi trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Vale, he visto esto. ¡Wow! Siento que esto es así. Siento que es así. ¿Pero ahora qué? Muy bien. Seguramente cuántas veces habéis visto, ¿no? O en vosotros mismos, que veis una cosa, la silenciáis y seguís con la misma dinámica de mierda, ¿no? Tóxica y autodestructiva, ¿no? Entonces, una vez, como decía, hemos visto lo que teníamos que ver, hemos tomado conciencia. Hay dos caminos, no hay más. Luego dentro de cada camino hay diferentes, ¿no? recorridos, pero hay dos caminos, ¿sí? El primero es, he tomado conciencia, pero decido silenciar de nuevo a través de mi mente y de mi ego, silencio lo que he tomado conciencia. Lo acallo, hago ver que no ha existido. Y aquí la fiesta sigue igual. Voy a seguir con la misma dinámica, con el mismo rol en mis relaciones significativas, exactamente anclado. ¿Os acordáis lo que hablamos del self, ¿no? Y de ese trocito que nos anclamos desde el ego, la personalidad? Voy a seguir anclado ahí, ¿de acuerdo? Y no voy a cambiar absolutamente nada. Y es más, por si acaso no vuelva a salir a la luz esa información que tanto me ha incomodado y tanto me ha hecho sentir ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Por si acaso me voy a encargar de enterrarlo bien, de poner tierra, piedras, de hacer que esté bien escondidito, no sea que vuelva a salir esa información. ¿Sí? Entonces, eso es un camino. Muchas personas elegimos este camino. Yo misma, en el pasado, he elegido este camino. ¿Qué sucede cuando elegimos este camino? Que aunque queramos o no, haber silenciado todo eso, lo único que hace es poner pause a corto plazo. Pero a largo plazo, o no tanto a largo, a veces a medio plazo, ¿sí? La experiencia de dolor relacionada con esa información va a ser mayor. Sin duda. Lo hemos visto, lo vemos, vamos, miles de veces cada día aquí en nuestro trabajo y yo lo he vivido a nivel personal. Cosa que he querido silenciar, cosa que me ha explotado mucho más fuerte en el futuro, ¿sí? Esto es un camino, ¿vale? Esto es un camino. Este camino nos recuerda, ¿sí? Al final, las resistencias al cambio que tenemos de manera biológica el ser humano. Evidentemente no nos gusta el cambio. ¿Por qué? Porque lo que queremos es sobrevivir y lo que queremos es lo conocido. ¿Sí?
A ver, esto es entendible si estamos en una selva, hay un tigre ahí al otro lado, solo tienes la posibilidad de tener una cueva, vale, lo entiendo, ¿vale? Pero en nuestra vida, las resistencias al cambio muchas veces son absurdas, absurdas. Son irracionales, no tienen ningún sentido, ni biológico ni nada. ¿Sí? O sea, se pueden comprender, evidentemente, ¿no? Pero entenderme, son absurdas la gran mayoría de veces las resistencias al cambio que tenemos, ¿sí? Y como os decía, contra más te resistes al cambio, mayor será la experiencia de dolor que vas a experimentar. Porque estamos llamados al cambio. Si estamos aquí vivos, estamos llamados a evolucionar. Y para evolucionar hay que cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer camino que hemos dicho, ¿no? Donde silenciamos eso que hemos tomado conciencia y lo escondemos, es una gran muestra de que el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, jamás el otro. Porque fijaros, estamos viendo una información que nos puede hacer evolucionar, nos puede sanar, nos puede hacer cambiar nuestra vida a mejor, evidentemente. Y decidimos silenciarla. Entonces, evidentemente, nuestro mayor enemigo no es el marido que nos ha sido infiel, no es la mamá que no me deja no sé qué, no es el hijo que me tortura con sus problemas, no, es uno mismo. ¿Por qué? Porque se ha negado a iniciar el camino del cambio. Entonces, el segundo camino es el camino del cambio, ¿sí? Es esa persona que toma conciencia, se compromete con ella misma de que después de haber visto lo que ha visto, no puede volver nunca más atrás, sino que solo le queda un camino posible, que es ir hacia el cambio, es decir, hacia adelante. Y las personas, y por eso he querido hacer esta máster, caen en el error, en el grave error de pensar que el cambio es, ya está, he cambiado, todo solucionado. Y no. El cambio, señores, es un viaje. El cambio es un proceso. Y como proceso es muy importante tener herramientas para el cambio. Que evidentemente nosotros con el diplomado, por ejemplo, en bioneuroemoción, que es un tiempo más largo, vamos acompañando más a las personas al cambio, ¿no? Porque evidentemente el cambio se puede hacer en un segundo, un instante. Y ahora os diré ¿cuál es el real cambio? Sí que se puede hacer en un instante, que es el perdón. El perdón a uno mismo y el perdón al otro. Cuando tú perdonas y eliminas el juicio que tenías hacia esa persona que en verdad es hacia ti mismo, ¿de acuerdo? Cuando tú eliminas y transformas el juicio, ese acto cambia tu historia, cambia tu vida. Pero hay una cosa que se llama ego, hay una cosa que se llama personalidad, hay una cosa que se llama memoria inconsciente, consciente. Estamos programadísimos. Entonces, aunque tú en un pequeño instante, en un pequeño acto de amor y de comprensión puedas cambiar tu propia historia, eso no significa que el proceso del cambio sea un viaje donde vas a necesitar muchos momentos de autorreflexión, de aprendizaje y de reforzar todo ese cambio. Porque el ego siempre nos va a querer hacer sentir víctima. El ego siempre nos va a querer recordar la herida que me hizo tal persona. El ego siempre nos va a querer recordar, oye, que tú en verdad no tienes nada que ver con el otro. Tú estás separado del otro. En verdad tú no tienes nada que ver. En verdad tú eres una víctima de esta situación. No tienes nada que ver con este dolor que te causó el otro. Le encanta el ego esto. Y nosotros, evidentemente, necesitamos del ego para estar aquí en esta realidad. Entonces, el cambio, aunque puede experimentarse en un segundo y puede suceder, porque sucede un auténtico milagro, que es ese cambio de percepción, es un proceso. Es un proceso donde tenemos que ir integrando ese cambio de percepción, donde tenemos que ir haciendo y consolidando toda esa nueva manera de experimentarnos y de ver las cosas. Por eso es un proceso el cambio, ¿de acuerdo? Así que cuando estéis en el camino del cambio, ¿de acuerdo? Tenéis que saber que ese camino os va a llevar inevitablemente hacia vosotros mismos, ¿sí? Y entonces os va a conectar con vuestra abundancia. Porque dentro de vosotros está todo. Todo lo que necesitáis de externo está en vosotros, todo. Lo que pasa que esto
es una verdad tan fuerte que nos cuesta entenderla racionalmente, nos cuesta. Y es a través de las experiencias, cuando iniciamos ese camino del cambio, que nos vamos conectando con nosotros, y esa conexión con nuestro interior es la que nos conecta con esa abundancia, con ese todo, con ese amor que nos sostiene a todos, ¿sí? Entonces, para cuando estéis en ese camino del cambio, hay diferentes claves, diferentes aspectos que os pueden servir de guía, que os pueden servir de salvavidas, ¿no? Si estuvierais naufragando en el mar, os pueden ser faro, ¿sí? Entonces, voy a intentar, de una manera específica y resumida, presentaros esos diferentes factores, esos diferentes elementos que creo que son los mejores amigos del camino del cambio, ¿sí? ¿De acuerdo? Primer elemento, primer factor que es un salvavidas cuando estamos en el medio del mar naufragando, ¿sí? O para cuando tengáis a pacientes o a clientes que estén en el medio de un naufragio, ¿de acuerdo? Confiar más y creer más en la vida / Dios, ¿de acuerdo? Yo no soy religiosa, no sigo absolutamente ninguna religión, ¿de acuerdo? Ninguna, nunca jamás la seguí. Pero sí me he dado cuenta, y no solo yo, es científico, ahora lo explicaré, lo que voy a decir, la ciencia lo sabe, pero no se explica, ¿de acuerdo? Las personas que comprenden y que sienten en su corazón, en su interior, que están sostenidas por una inteligencia superior a la suya, llámale vida, llámale universo, llámale Dios, cada uno que le llame lo que le dé la gana. No soy quien para decir cómo lo tiene que llamar o sentir cada cual. Pero esa sensación de que no estamos aquí por casualidad, esa sensación de que todas las experiencias que tenemos son porque sí, sino que tienen un propósito, que tienen un para qué, que tienen un mensaje de amor para ti, para que puedas evolucionar y aprender. Esa filosofía, esa percepción de ver que las cosas están interconectadas, que no estamos separados y estamos ahí en un rincón por casualidad. No, que existimos con un propósito y que estamos interconectados, ¿sí? Y que estamos sostenidos por algo mayor a nosotros, cada cual que le ponga el nombre que quiera. Eso está demostrado científicamente por estudios muy, muy interesantes, que si alguien de aquí está interesado, que lo pida a Cristina y yo envío el estudio. Son varios, pero hay algunos que los encuentro especialmente interesantes. Quien cree en Dios, o en el universo, o etcétera, está demostrado que tiene mayor salud mental y mayor salud en general. Está demostrado que los problemas y dramas que nos tocan vivir a todos en algún momento de nuestra vida, cuando tenemos esa percepción de que algo nos sostiene, que no estamos solos, cuando tenemos esa percepción, aumenta nuestra resiliencia, aumenta nuestra capacidad de adaptarnos y nuestra capacidad de superar ese obstáculo. Claro, fijaros, el problema de esto es cuando alguien se queda, y lo digo con todo el respeto del mundo, cuando alguien se queda en la religión o en alguna práctica espiritual X, ¿de acuerdo? En creer que alguien lo sostiene y tal, y no hace el trabajo que luego hacemos aquí, mi neuroemoción, evidentemente, de decir, ok, estás sostenido, ok, hay un amor que quiere lo mejor para ti, ok, tienes oportunidad, pero tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que comprender, tomar conciencia, ponerte en coherencia y trascender la información que tienes que trascender y evolucionar. ¿Me explico? Pero sí es una parte que ayuda muchísimo para sostener el camino del cambio. Y para acabar este punto, os voy a leer una frase de San Pablo que dice: todo coopera para el bien de los que aman a Dios. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que quien crea a Dios todo le va a ir bien, no. No tiene nada que ver con esto, ¿no?
lo que quiere decir todo coopera para el bien de los que aman a Dios es que estés viviendo la situación que estés viviendo, te haya tocado experimentar el drama que te haya tocado experimentar, o no tan drama, sino dificultad, es igual, cada cual sus circunstancias, tienen un propósito y un amor para ti, tienen un regalo para ti. Quieren que evoluciones, quieren que te reconozcas, quieren que te ames más, que te respetes, que te conozcas, ¿sí? Que evoluciones. Y eso es un mensaje como tendría un padre o una madre para su hijo, que quiere que evolucione, que quiere que sea mejor ser humano, ¿no? Y que trascienda sus limitaciones, ¿no? Y como cuando todo va bien, eso de trascender limitaciones no se hace, pues evidentemente detrás de las dificultades hay un amor, hay un regalo, ¿sí? Entonces, para quien entiende esa idea, ¿no? Entiende que todo coopera para el bien de los que aman a Dios, ¿sí? Repito, Dios / vida, universo, que cada cual desarrolle más las palabras que le gusten, ¿sí? Muy bien, este era un primer punto, ¿vale? Vamos a otro punto, que creo que es súper importante, súper, y bueno, yo misma en el proceso de cambio que a mí me ha tocado vivir, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo misma lo he experimentado y lo he podido ver en procesos de cambio que he acompañado a personas, como siempre lo que voy a explicar ahora sucede, siempre. O sea, es algo que siempre pasa, ¿vale? Y es poner el foco de atención cuando estás en medio de la tormenta, cambiando con miedos, incertidumbre, vértigo, no sabes muy bien cómo, ¿no? Una vez has tomado conciencia, cómo cambiar tu dinámica interior, ¿no? Y tu dinámica con esas relaciones más significativas o con la relación donde haya existido el problema, ¿no? Cuando estás en medio de ese cambio, ¿de acuerdo? Sucede que normalmente y siempre, en algún momento, hacemos un gran error, que es poner el foco de atención en el otro y no en mí. Ahora lo explicaré, ¿de acuerdo? El cambio de foco, ¿vale? Es vital y es clave para el éxito en nuestro cambio. Si no, vamos a fracasar en el cambio. No pasa nada, no hay que culparse, ¿vale? Pero, por ejemplo, imaginaros, ¿de acuerdo? Alguien que tiene un problema con su madre, ¿vale? Y su historia, su conflicto, su patrón inconsciente está relacionado con su mamá, ¿vale? Y quiere ejercer cambios en relación a la relación con su mamá, ¿vale? Porque lo necesita, ¿vale? Siente, y por lo que ha visto y por lo que ha tomado conciencia, siente que tiene que hacer cambios, pero no sabe ni cómo, ¿de acuerdo? O sea, realmente no sabe ni cómo, ¿vale? Muy bien. En este cambio, ¿vale? Es muy típico que de repente empieces a cambiar tu foco, dejes de pensar en qué necesitas tú, en qué vas a hacer tú, en cómo vas a actuar tú, en qué te vas a decir a ti mismo y qué vas a decir al otro. Es decir, los cambios internos, tu diálogo interno, se cambia y se focaliza en qué va a decir mi mamá cuando yo haga esto, cómo se va a sentir mi mamá, qué va a hacer mi mamá. Esto es muy típico. Es un gran error que cometemos todos, ¿eh? Ojo, todos, ¿de acuerdo? Y eso lo que hace es quebrar el cambio. Hace que no hagas el camino bien como lo tienes que hacer. Porque cuando tú has tomado conciencia de un patrón inconsciente y has entendido que ese problema con X persona, es igual, con tu mamá, con tu marido, con tu hijo, es igual, con X persona, ¿vale? Tiene que ver más con tu información inconsciente y que tú necesitabas complementarte con esa persona para experimentar esa experiencia, poder cambiar y trascender esa información inconsciente, ¿de acuerdo? Claro, cuando quieres cambiar eso y empiezas a focalizarte en el otro, empatizas en el otro, qué va a sentir, qué va a decir, qué va a hacer, te has perdido. Por eso es súper importante en el camino del cambio estar súper pendientes a dónde estamos poniendo el foco de atención, que es el foco que va a hacer que actuemos, cambiemos o no de una manera hacia un sentido o hacia otro. Porque si nuestro cambio va dirigido a pensar qué va a decir el otro, cómo se va a sentir el otro, qué va a hacer, etc., no estamos haciendo el cambio que necesitamos para con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces esto es
súper importante. Porque muchas veces cuando estamos en este proceso pensamos, ya sé, ok, genial, voy a cambiar yo esto porque así la otra persona va a cambiar lo que yo necesito que cambie para cubrir mis necesidades. No va a salir bien el cambio. No se va a hacer el cambio que realmente nuestra alma necesita y nuestro inconsciente. Se va a romper el cambio. Nos vamos a quedar donde estábamos o peor. O peor, porque vamos a tener mayor información de la que teníamos, vamos a querer manipular más al otro a través de nuestro supuesto cambio y eso no va a salir bien. El problema que tengamos, el que sea, se va a agrandar. El que sea, se va a agrandar. No va a salir bien. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que estéis en un momento que habéis tomado conciencia de que tenéis que cambiar algo en vosotros y en este proceso empecéis a pensar en el otro, stop, os paráis, os recordáis que habíais tomado conciencia, que realmente teníais que cambiar en vosotros y foco en eso. Y olvidar el otro. Porque el otro, ante nuestro cambio interno, pueden pasar dos cosas, no más, dos. Que nos acompañe en el cambio y también evolucione y cambie la otra persona, o no. O que tengamos que dejar atrás a esa persona. Pero eso no lo podemos estar pensando cuando estamos en el proceso de cambio interno. Porque entonces, una vez más, nos vamos a desconectar de nuestras propias necesidades y nos vamos a centrar en el otro. Que es el problema que nos ha hecho llegar a donde estamos. No ser conscientes de qué hay en nuestro interior y de cómo tenemos que transformar. Muy bien, entonces, en el camino del cambio, sí o sí, tendremos que pasar de patrones antiguos, dinámicas antiguas de funcionamiento interno a nuevas dinámicas de funcionamiento, es decir, nuevos patrones de funcionamiento. ¿De acuerdo? Para resumir, tendremos que cambiar de patrones antiguos a patrones nuevos. Y ese cambio, como os he dicho, la gran mayoría de veces, a veces hay milagros, ¿vale? Pero la gran mayoría de veces son un proceso largo, de unos meses. No es súper rápido, ¿de acuerdo? Es normal, es súper normal. En este proceso de cambio de patrones antiguos a patrones nuevos, tener altibajos es normalísimo. Es súper normal, forma parte del camino. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, os voy a intentar decir 3 momentos importantes de este proceso de nuevo patrón, de patrón antiguo a nuevo patrón, ¿vale? 3 pasos. ¿Y qué podéis hacer en cada uno de estos pasos que siempre van a pasar? Siempre, ¿vale? Bueno, lo primero, el primer paso, es de empezar a integrar la percepción alternativa que hemos tenido del problema, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? No sé si os acordáis del ejemplo que yo os puse, ¿vale? De que yo daba mi lugar a mi mamá, ¿vale? Cuando yo tomo conciencia de este patrón, que sería un patrón antiguo, ¿vale? Lo tengo que sustituir por un patrón nuevo de percepción, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, os tenéis que esforzar en el proceso del cambio de repetiros y de interiorizar y de integrar como si fuera un mantra esa percepción alternativa, ese patrón alternativo. En mi caso, por ejemplo, ¿vale? Debo de ocupar mi lugar. Debo de ocupar mi lugar. ¿De acuerdo? No sé si os acordáis del ejemplo que os puse, pero bueno. Repetirlo como un mantra, de la percepción antigua a la percepción nueva, alternativa. Es muy importante. Porque es justamente empezar a machacar esa percepción alternativa, empezar a machacar, interiorizarla, repetirla, interiorizarla, que de manera automática vuestro inconsciente ya se va a guiar por esa creencia nueva, ya se va a guiar por esa percepción. Entonces, vuestras decisiones, vuestras acciones y vuestros estados emocionales estarán coherentes con esa nueva percepción
que nos hace evolucionar y trascender lo que tenemos que trascender. Para ser seres más completos, acordaros, ¿no? Entonces, punto 1. Repetirnos la percepción alternativa como un mantra, ¿vale? Cuando sea necesario, ¿sí? Lo típico, cuando estás en medio de un cambio, ay, ¿ahora aquí? ¿Ahora qué tengo que hacer? Siempre hacía esto, siempre dejaba que mi mamá viniera a casa, ¿y ahora qué debería de hacer? Stop. Estaba dando mi lugar a mi mamá. Ahora yo tengo el derecho y debo de ocupar mi lugar. Por lo tanto, mi lugar es que es mi casa y por lo tanto no pasa nada si un día le digo que no venga mi mamá, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero en esos momentos que nos sentimos culpables, que nos dejamos llevar por la dinámica anterior, es muy fácil. Llevamos años funcionando con un patrón perceptivo inconsciente que tiene una dinámica muy establecida. Por eso es tan importante desprogramarnos. ¿Y cómo nos desprogramamos? En las experiencias que nos va a regalar la vida, una detrás de otra, a ver si realmente integramos o no la nueva manera de percibir que tendremos. ¿Sí? Por eso es tan importante. Cuando estamos ahí, ¡ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Pam! Me lo repito como si fuese, vamos, lo que sea, ¿vale? Vale. Punto 2. Una vez voy integrando esa percepción alternativa, ¿vale? Es muy importante darse el permiso, porque mucha gente se queda en ese primer punto y no pasa al segundo punto, ¿vale? Que es darse el permiso de actuar, de ser diferente en situaciones que siempre era de otra manera y siempre actuaba de otra manera. Es darse el permiso de pasar a la acción. Y el problema de esto es que muchas personas se piensan que pasar a la acción son decisiones y pasar a hacer acciones radicales. Pues ya no veré nunca más a mi madre. Pues dejo la relación con mi madre. No, no es eso. Eso es desde el resentimiento. Eso es reactivo. Eso no es cambiar. Eso en todo caso es hacer una acción que a la larga te va a hacer más daño que bien. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero yo con pasar a la acción? Pequeñas decisiones del día a día. Eso, pequeñas decisiones del día a día te abren grandes puertas. Yo lo veo, muchas personas cuando toman conciencia se quedan colapsadas porque no saben, se les hace como un mundo enorme, como un abismo, ¿no? De decir, ¡wow! ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, soy incapaz. Y yo siempre digo, y lo he visto, que tiene mucho éxito. Mira, fíjate, tú tienes esa nueva percepción, ¿de acuerdo? Vale, observa. Y en tu día a día, decisiones pequeñitas, que refuercen esa nueva percepción que tienes de ti. Pequeñitas. Y verás que pequeñas decisiones te van a abrir grandes caminos de cambio. Y luego, decisiones que sería impensable que pudieses tomar, las tomarás. Pero si te cuesta tanto hacerlo desde un inicio, pequeñas decisiones. Eso para la gente que está en medio de una tormenta y le cuesta mucho. ¿Sí? El cambio, me refiero, ¿de acuerdo? Y claro, estas acciones irán acorde, serán coherentes, evidentemente, esto es la clave, con la nueva percepción que tenemos del problema, evidentemente. ¿No? En mi caso, tengo que darme espacio para estar con mi hijo. En mi caso, era ese, ¿no? Entonces, eso pasaba por diferentes decisiones. Uy, Sara, ha habido un problema en la empresa esta tarde. Ups, me sabe mal que reviente la empresa esta tarde. Voy a buscar a mi hijo al cole y me voy al parque con él, los dos solos. Me sabe mal. Cerrar la empresa tú, ¿qué haremos? Pues eso. Porque el universo siempre te trae cantos de sirena que te arrastran, que te llevan otra vez a tu patrón antiguo. ¿Sí? Entonces fijaros, yo no fui a mi madre y le dije, ¿por qué no te quiero ver más? No. Yo empecé pequeños actos de amor hacia mí misma, fueron una gran revolución en mi vida. ¿Sí? Vale. Integrar la nueva percepción como un mantra, ¿de acuerdo? Actuar diferente acorde con esa nueva percepción.
Y el tercer punto, importantísimo, aceptar el proceso emocional de toda esta fiesta. Porque evidentemente habrá culpa, habrá miedo, habrá incertidumbre. Sostengamos la incomodidad. Sostengamos la incomodidad. No pasa nada, es normal, ¿de acuerdo? Es parte del proceso. Es normal. Es como querer ir al gimnasio y no sudar ni una gota de sudor. Es imposible. Si vas al gimnasio, en principio, si vas a hacer deporte, hombre, algo tendrías que estar sudando. Algo, digo yo. Pues esto es lo mismo. Estás cambiando. Van a haber emociones negativas y van a haber emociones súper positivas y de paz. Y cada vez que avances en ese cambio, os juro que las negativas van a ir como diluyéndose y cada vez vas a estar más conectado contigo mismo, cada vez vas a experimentar más paz interna. Y eso no quiere decir que no tengas dificultades, porque la vida, si estamos vivos, es porque vamos a tener dificultades una detrás de otra, no os engañéis, ¿de acuerdo? Pero cuando uno está conectado con él, las dificultades son muy diferentes, porque tienes una armadura. Imaginaros estar en medio de una guerra. ¿Verdad que hay diferencia de uno que va sin chaleco de antibalas y otro que va con el chaleco antibalas? ¿Verdad que habrá una diferencia? Digo yo, si lo disparan en el pecho, pues seguramente uno va a morir y el otro, oye, evidentemente, ostras, un golpe, un moratón, lo que sea, pero va a salvar su vida. Pues eso es lo mismo. Cuando tu centro, cuando tu oasis no está fuera, está aquí, estás preparado para lo que sea. ¿Sí? Entonces, en este proceso de cambio, aceptemos que habrá momentos de emociones negativas, aunque son necesarias, ¿de acuerdo? Y momentos de una paz espectacular. Y a medida que avancemos, la paz espectacular va a estar más presente. Así que al final la bioneuroemoción da estas herramientas a las personas para que estén más conectadas con su esencia, en definitiva.